Somos Iglesia Vida Cruzada Cristiana. En esta oportunidad queremos mostrarte cómo Dios sigue transformando vidas. Muy buenas noches nuevamente compartiendo vida con ustedes. Es para mí un privilegio estar nuevamente a través de este medio y llegar hasta sus hogares. Sobre todo saber que tenemos un privilegio muy grande hoy. Contamos con la presencia del apóstol Arturo Cortés. Para mí no es solamente el apóstol de la misión, es más que eso. Es un gran amigo, es un hermano, es una persona a la cual quiero mucho. Y de verdad que para mí es un gozo muy grande, un privilegio poder tener hoy la presencia de él. Apóstol, bienvenido. Como lo dije, es un privilegio muy grande para nosotros y hay una audiencia de toda la región de Nororiente y gran parte del país que en esta noche va a tener el privilegio de escucharte y verte. Bienvenido a Transformando Vida. Gracias, apóstol Pedro, por esta invitación a Transformando Vidas. Y sí, como dice el apóstol Pedro, él para mí es el hermano mayor que nunca tuve. Yo tengo 2 hermanas y no tuve hermanito. Y él se ha convertido en mi hermano. Compartimos no solamente la labor, sino muchos gustos. Es a la persona a quien yo llamo para desahogarme, para rendir cuentas. Es una persona muy cercana a mi corazón, junto con la pastora Beatriz, con Pedro José y con Pablo Andrés. Una bendición esta familia Padilla. Entonces, gracias por invitarme aquí a Transformando Vidas. Saludamos a las personas que nos siguen en el hermoso y maravilloso departamento de Santander, en donde nació la primera República de Colombia, Santander del Norte, y a los que nos siguen en otras partes, bienvenidos. Aquí estamos para corazón abierto, ser de bendición para sus vidas. Gracias, apóstol. Sé que muchos que están allí quieren saber ya, del apóstol. Todos nosotros tenemos una historia de vida. Aunque nosotros hayamos nacido en hogares cristianos, eso no quiere decir que no tengamos una historia de vida donde Dios es el protagonista, donde Dios es el que nos crea, pero también nos sustenta con su gracia, con un propósito. Sé que naciste en un hogar cristiano, con los mejores principios, con los mejores padres, pero cada uno tiene su historia. Y es un privilegio para nosotros, y cuando una persona escucha nuestro testimonio, muchas veces dice, pastor, usted con todas estas circunstancias. Sí, nosotros también nos duelen las cosas, también pasamos por momentos difíciles, también somos de carne y hueso, el cual sentimos, dolemos, en un momento nos da rabia, tantas cosas, pero sabemos que tenemos a Dios que nos ayuda para cada ir adelante y cumplir el propósito de Dios. Apóstol Arturo, sé que como amigo tuyo me has comentado, hay 3 eventos muy importantes en tu vida, pero así como esos 3 eventos importantes, yo quiero que nos cuentes primero cómo fue tu infancia. Yo fui un niño feliz. Dirían hoy un niño muy inquieto. Sí. Yo exploré el mundo, el universo que tenía en mi entorno, escalándome, subiéndome al techo de la casa, caminando por los tejados de la casa, poniéndole chinches a mis compañeros en los cojines del colegio, yéndome a puños con mis compañeritos, porque era un niño diferente. Yo crecí en una Colombia muy mestiza, poco blanca. No tuve el privilegio de ser de Puente Nacional o Barbosa, donde llegaba mucha gente y ser rubio era normal. En Bogotá no, y mi cabello era muy, muy rubio, me decían ricitos de oro. Me molestaba mucho que me agarraran la cabeza, entonces me iba defendiendo. Dentro de todo fui muy feliz, me decían vaso de leche,
porque pues el uniforme del colegio era el de educación física, tenis blancos, medias blancas, pantaloneta blanca, camiseta blanca, y pues yo era blanco. Entonces, pues aquí se nota, mire, ahí con la camisa, ¿sí ve? No hay mucha diferencia. Sí. Entonces me decían vaso de leche, pero fui feliz. En mi vida siempre el servicio a Dios desde la infancia fue muy importante. Yo recuerdo mucho que iniciamos el servicio aquí en mi casa, se originaron varias iglesias. En esta casa que yo le compré a mis papás, se originaron varias iglesias y luego cuando teníamos las sedes eran alquiladas el fin de semana, los templos, y volver a la sala, así como estamos hoy en la distancia, es una bendición. Entonces sí, tuve una infancia feliz con todo lo que tienen los niños. Yo no soy de la generación milenial, a mí no me traumatizaba la correa, a mí no me traumatizó nunca que me mandaran al cuarto, que me hablaran duro. No, yo crecí en otro ambiente. ¿Qué sí? Exacto. Tenía responsabilidades. Yo lavaba la loza, mi mamá no era la persona encargada de todo. En casa teníamos que tender la cama, ordenar nuestro cuarto, organizar nuestra ropa. En vacaciones nos encargábamos de una labor de la casa. Si quería dinero adicional, pues desde chiquito lavé carros, lavaba ventanas, trabajaba. Algunos dirán, apóstol, que saliera. De sus padres, tremendo, ¿no? Mi papá es una persona admirable. Ellos como pareja tomaron la decisión que mi mamá iba a estar con nosotros mientras estábamos en la edad escolar. Entonces ella no se comprometió con ninguna labor, pues con ningún trabajo para poder dedicarse a nosotros. Yo le admiro, le agradezco eso, fue una decisión de vida. Mamá es docente, ella estudió en Australia pedagogía y pues era muy importante para ella su desarrollo personal, pero prefirió la educación de sus hijos a la educación de la sociedad. Y mi papá entonces proveyó. Mi papá de profesión, aparte del ministerio, es contador público y ejerció siempre hasta que yo me gradué de la universidad y no recibió salario de ninguna organización religiosa hasta que yo terminé la universidad. Eso pues nos formó mucho porque aprendimos que así como los levitas hacían aseo en el templo y miraban que todo estuviera, y se puede ejercer un ministerio bivocacional. Entonces, eso nos formó mucho, siempre tuvimos tiempo para ellos. Yo recuerdo los viernes eran sagrados, siempre estábamos en familia. Cuando la seguridad de Colombia lo permitía, íbamos a un centro comercial, a hacer mercado de ojo, nos comíamos un helado, o jugábamos en la casa, o prendíamos la chimenea, esta chimenea que se ve aquí. Sí. Esa la usamos con frecuencia, unos masmelos que poníamos ahí a derretir, o se ponía la salchicha en un pincho, o cuando no había nada, simplemente lo que hubiera. Hubo una época que fue dura financieramente, yo me enteré hasta hace poco, porque estábamos contando historias y decían, hubo una época en que no tuvimos dinero para los regalos de Navidad. Y yo llegué un día a la casa y yo veía que mi papá tenía su serrucho y yo, ay, tan chévere, yo quiero hacer eso. Y pues sí, resulta que él me estaba haciendo el regalo, le había hecho una cuna para las muñecas de mi hermana y a la otra le hizo una cocinita. Y a mí me hizo mi mesa de carpintería y me regaló un serrucho pequeñito como de 30 centímetros de grande, un martillo, unos alicates de los que había en la casa, y fue tal vez uno de los mejores regalos porque yo creo que ese serrucho por ahí hace unos 15 años, 17 años ya dejó su uso, 30 años de servicio,
y entonces fue como la memoria viva de eso. Yo le doy gracias a Dios por la familia que tuve. No solo me formó en lo espiritual, sino que me formó para la vida. Recuerdo que a los 12 años, y si hablo mucho me interrumpes, No, tranquilo. pero quiero honrar a mi papá y a mi mamá a través de lo que decían. A los 12 años mi papá me dijo, usted tiene gusticos caros, entonces usted me va a salir muy caro, vamos a hacer una cosa, yo le voy a dar un plante y usted monta su negocio. Y yo empecé a vender primero fantasía para mujer, ropa de mujer, las mujeres siempre compran todo. Y eso yo vendí 12 años. Ya, y luego entonces ahorré una plata, compré unas vacas, los puse en aumento en una finca. A lo último, ya al final de la universidad, yo no tenía tiempo para andar, vendí oro, bienes raíces, yo no me acuerdo, pero al final terminé vendiendo huevos. Tenía un compañero en la universidad que tenía un galpón, me traía los huevos, aquí llegaban a la casa, ya tenía asistentes, si yo no estaba en casa mi mamá me vendía los huevos, yo me ganaba la comisión. Y me compré una perra, me acuerdo mucho, me compré una perra boxer, tuvieron 2 crías, vendí esos perros. Ahí yo me metía en lo que fuera. Tenía un amigo que era joyero, los joyeros en esa época había un boom de las esmeraldas y muchos esmeralderos tenían piedras pero no tenían plata, entonces vendían piedras muy baratas y en un par de meses recuperábamos la inversión. Él me hacía anillos de plata, bueno, ustedes sí, de todo. Ya después con el compromiso del servicio en la iglesia, pues mi tiempo disminuyó, pero mi papá seguía delegándome responsabilidades, que vaya a la finca, que hágase responsable de esto, esta es su responsabilidad, entonces pues yo tenía que asumirla, con o sin paga. Desde temprana edad hay cosas que quiero como tener en cuenta. A los 12 años ya estaba produciendo y ya te delegaban responsabilidades. Sí, claro, acordes con mi edad, por ejemplo. 12 años, a los 12 años, eso fue el año 84, claro, ya había hartas cosas que yo hacía. Eran otros tiempos, por ejemplo, yo quería una bicicleta nueva, mi papá no podía dárnoslas en esa época, entonces yo tenía un armatroste ahí de un marco de una bicicleta con un amigo, me puse y la arreglé hasta que la armé, la pinté, la vendí, porque a mí iba mejor vendiéndola, compré otra cosa, le di la parte, porque éramos 3, ¿no? Entonces le di la parte de la bicicleta que le tocaba a mis hermanas, con mi parte la invertí, compré otras vainas, vendí, hice, y bueno, eso era. Pero tal vez una cosa que yo no fui un niño modelo en todo, y esto quiero decirlo, es por la gracia de Dios, fui formado, mi mamá fue muy estricta, yo decía que caminaba en el techo, me acuerdo una vez que, ay Dios mío, hasta pena me da, y ya lo puedo contar porque mis hijos no lo van a repetir, pero hubo por allá un sábado, me acuerdo mucho, y nosotros habíamos estudiado natación en la Cruz Roja, y el sábado era el día de la clase. Y entonces mi mamá me regañó en la mesa y yo me las di de digno y me fui a hacerle pataleta, me encerré en el cuarto y dije, no, esto no, ya no me va a funcionar. Entonces me escondí en el balcón, aquí hay un balcón de la casa que da al piso, y entonces uno se podía parar por fuera del balcón hacia la calle, entonces el que abría el balcón no lo veía, claro. Pero eso se cansaba uno mucho. Entonces yo dije, no, me voy a subir al techo, y allá me fui y me escondí. Y mi hermana salió y me descubrió. Y pues todas las hermanas son muy comunicativas, muy protectoras. Fue y le dijo a mi mamá. Mi papá no estaba. Yo
aproveché mi lugar de pataleta, ¿no? Y entonces como todos los vecinos salieron a ver qué era, yo le dije, pues yo bajo si no me castiga. Y mi mamá dijo, listo, no lo castigo por esta. Y bajé y le contesté mal y me castigó por la contestada mal. Y aprendí una lección. Las pataletas son formas de llamar la atención de poca inteligencia. Y eso me fue formando varias cosas. Alguna vez por buscar el aprecio de mis amigos, me le robé una plata a mi mamá, la chalequeé, ella se dio cuenta, me tocó vender donas. Me enseñó a hacer y vender donas, y vendía donas los fines de semana. En vez de estar jugando los sábados fútbol, estaba amasando la harina y los domingos en el templo vendiendo las donas. Y la gente, ¿pero por qué está? Es que le robé una plata a mi mamá y se la tengo que pagar. O no, y ya después aprendí y le decía, no, es que tengo una deuda con mi mamá y tengo que pagársela. Pero bueno, son historias que uno dice, todo esto nos formó, nos enseñó, y también podemos ver a las personas de una forma muy, como pudiésemos decir, muy natural. Todas las personas tenemos una historia y tenemos que saber desarrollar esa historia, vivir esa historia de vida en el hogar. Pero bueno, luego ya en la juventud vienen otras cosas. Claro. Es que hay tres hechos que son muy marcados en tu vida. Uh-huh. Hay 3 eventos espirituales. Y yo creo que el hombre es tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Sí. Y debemos desarrollar los 3. Yo fui un deportista de alto rendimiento hasta que me lesioné las rodillas. Y trabajé mucho, quería irme becado a los Estados Unidos para jugar básquetbol. No era tal vez muy habilidoso, pero sí era muy comprometido con el entrenamiento y con el juego. Lo daba todo en cada partido. Emocionalmente, pues, eso no tiene discusión, pero espiritualmente, y tal vez esa es el área que yo quisiera compartir, mi padre siempre nos dijo, hay 2 decisiones en la vida que son decisiones que no te puedes equivocar. La primera es con quién te vas a casar, porque el matrimonio es para toda la vida. Siempre nos inculcó eso. Y soy felizmente casado, hace casi 22 años con mi esposa, tenemos 2 hijos. Pero la segunda decisión, que realmente era la primera, era que Jesús fuera mi Señor y mi Salvador. Por allá el libro santo de los que somos cristianos, que se llama la Biblia, nos dice que si todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es fiel y justo, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Y yo entendí esto a muy temprana edad, tal vez de una manera cruenta. Mi abuelo materno era un hombre muy famoso, muy recio, pero muy humano para mí. Mi abuelito era el que nos enseñaba a saltar lazo, jugaba con nosotros, etcétera. Pero yo recuerdo una vez, pues como yo les decía, yo era bien inquieto. Y creo que a mi mamá se le juntó mi hiperactividad con cosas de la familia, del ministerio, etcétera, etcétera. Y fue complicado una época que yo estaba como necio. Y mi abuelito nos sentó en la sala de la casa de él y nos empezó a decir, miren, su mamá está llorando, tiene mucho dolor en el alma, está muy preocupada. Y en eso entra mi mamá con mi abuela y pasa llorando por la sala a la cocina. Y yo la vi, mi abuelo me dice, ¿sí ve cómo la tiene? ¡Pecador! Usted se va a ir para el infierno, mire cómo la tiene, no sé qué. Y pues básicamente me dijo, mira Arturo, por más bueno que seas, tu bondad y tu benevolencia no te va a servir para llegar a Dios. Necesitas que Dios sea tu Señor. Necesitas aceptar a Jesús. Yo, listo, abuelito, ¿cómo hago eso? Y ese día, como de 4 añitos, estaba chiquitico. Le dije a Jesús, yo quiero que seas mi Dios. Quiero que seas mi Señor. Esto es interesante, porque nosotros decidimos seguir a Dios.
tomamos la decisión. Y ahí fue cuando yo recibí a Jesús en mi corazón y desde ese momento tomé la decisión de vivir acorde con mi fe. Ese tal vez fue el primer evento de la decisión más importante en mi vida. Primero, que Jesús es el Señor de nuestra vida, eso es lo más importante. Uh-huh. Yo tomé esa decisión un poco más tarde de usted. Tomé esa decisión a los 12 años. Wow. Pero a esos 12 años yo le dije al pastor, ¿yo me puedo bautizar? Y él me dijo, no, yo te bautizo. Uh-huh. Entonces fuimos al río y hoy pienso, el pastor me expuso mucho porque ese río estaba crecido, el río Sinú. Y ahí a la orilla del río me bautizó. Y eso, digamos que si damos un paso más, el agua ya no nos tapa. Serías alimento de los tiburones en el mar Caribe. Entonces, esa es una decisión fundamental, hacer que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Segundo evento. El segundo evento, pues yo les decía que desde los 12 años yo siempre he tenido como que asumir responsabilidades y no me quejo. Y a los 12 años, pues mi mamá dijo, los tiempos están cambiando, son tiempos difíciles, hay muchos riesgos. En Colombia, en los años 80, se vivió el coletazo de no solo la violencia, no solo la afinidad por los grupos al margen de la ley, llámese guerrilla, narcotráfico, todo lo asociado a eso, sino que se dio un despertar muy grande del libertinaje, no la libertad, el libertinaje, el abuso de la libertad. Y nos pareció a mi mamá le pareció importante que nos organizaran en la iglesia actividades para las personas de nuestra edad, y empezamos a tener un campamento. Y yo recuerdo en el año 86, ya era el segundo campamento, lo hicimos en una finca. Hoy uno va a sitios donde el baño queda dentro de la habitación con camarotes, colchones muy cómodos, uno se sienta a comer en el comedor. No, nos fuimos a una finca de esos de producción, piso de tierra, baño, dos baños para todo el mundo. Entonces el que tenía necesidades se iba a cazar tigres. O sea, se agachaba por ahí entre el monte y dice, estoy cazando un tigre, para que nadie lo descubriera con sus partes al aire. Y la ducha era una manguera que poníamos en un tierrero con un ladrillo para que no se le entierraran a uno los pies, y salía la manguera y uno se bañaba ahí en público, enfrente de todo el mundo. La dormida era en hamacas, pero muy, muy, muy interesante, porque eso nos confrontó en la comodidad, en la emoción. Claro, es que bueno, no quiero criticar a nadie, pero eso nos confrontó, porque esa incomodidad, esa emoción de compartir juntos, de ayudarnos, de salirnos de la comodidad, fuimos también a servir a una iglesia rural. Y tuvimos que caminar horas para llegar a la iglesia y luego llegar, y la expectativa es, vienen nuestros hermanitos y que cantáramos y que bendijéramos y compartir con ellos. Hoy muchas de esas personas están sirviendo a Dios. Hubo una noche que era la noche última y se desata una tormenta. Eso, Dios sacaba fotos, porque en el campo, como no había luz, todo era con velita y las velas con el viento se estaban apagando, pero sonaba el techo, que era un techo de zinc, la lluvia pegando y salían los rayos, caían ahí nomás y era como el flash de una cámara, ¡pum! ¡Pum! Y la luz, y mamá nos dice, miren, muchos de ustedes ya tienen a Jesús en el corazón, pero Jesús no espera solo eso, Jesús espera que les sirvas. Y eso fue en junio del 86. Y en ese año yo me consagré al Señor.
Fue un año interesante, mi abuelito murió, mi abuelito materno, yo me consagré al Señor y mi bautismo fue en ese año, fue en el año 86, el 31 de diciembre a las 10 de la noche, antes de recibir el 87. Pero entonces desde ahí yo tengo claro en mi mente y en mi corazón que yo soy veterinario, que yo estoy haciendo un doctorado, que tengo una profesión, que ejerzo un cargo ministerial, pero así no estuviera en eso, yo voy a servir al Señor. Yo me consagré como se consagraron los levitas al servicio del Señor y voy a seguirlo hasta el último de mis días. Esa fue la segunda decisión, así como importante. Apóstol, yo veo la historia de grandes líderes que cuando Dios lo llama con un propósito muy grande, pero uno puede ver también que por donde han pasado, Dios siempre ha estado allí y lo que ha hecho, lo ha hecho con un propósito. Ajá. Digamos, Moisés, uno dice cómo en una arquilla, ay, qué desafortunado porque lo tienen que llevar al río, esconderlo, pero todo era un propósito de Dios. Yo creo esto, Dios lo puso a usted como nuestra autoridad, como nuestro líder en la misión Cruzada Cristiana. Y yo pensaba ahorita mientras usted hablaba, todas las cosas por las que ha pasado, ¿a dónde lo ha llevado Dios? Porque yo sé tantas cosas, ¿dónde te ha llevado Dios? Momentos difíciles. Y Dios llega en un momento allá donde está Moisés, en el desierto, pensando que, bueno, hasta aquí fue todo. Esta es mi vida. Pastorear ovejas y criar hijos y ya. Pero Dios lo vuelve a traer. Dios ha hecho cosas en tu vida grandes, pero apóstol, yo creo que lo que falta por hacer es muy grande, porque Moisés Dios lo llamó para que llevara a su pueblo a la tierra prometida, pero eso significaba que lo tenía que sacar de Egipto, que pasara por el desierto, que pasara el Jordán, que pasara el Mar Rojo. Él no pasó el Jordán. Perdón, pero no, el Mar Rojo sí. Lo llamó para que lo pasara. Ok, sí. ¿Quién pasó? Pero él desobedeció y no pasó. Josué. Ajá. Entonces, yo creo que Dios tiene un propósito muy grande con tu vida. Gracias. Y eso que te ha hecho pasar, porque igual yo sé que el ser llamado por Dios es una responsabilidad muy grande, pero también hay que aportar mucho. Has aportado tu vida, tu familia, tus hijos, cosas grandes. Y hoy quiero que de verdad honrarte, apóstol. Gracias, gracias. Por nuestra autoridad. Gracias por aceptar el reto de Dios de guiar a toda una misión y ser el ejemplo para toda una misión. Nuestros hijos ven en usted un modelo de vida, un respeto que inspiras, y sé que eso has tenido que pagar un precio grande. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo recibiste esto del llamado? ¿Cuál llamado? Como te decía en la consagración, mira, sí. Es que ha sido como progresivo. Después de que yo entrego mi vida al Señor, sucede una cosa interesante, y es que yo empiezo de una a servir más intencionalmente en la iglesia. Yo empiezo a desarrollar actividades eclesiales, porque no sabía otra forma de servir. Pero ya no porque era lo que mi papá hacía, yo veía hacer, sino con intencionalidad. Entonces, como a los 16 años, 14 años, tuve que asumir
lo que llamamos las reuniones juveniles y organizar eso, y alrededor de eso, pues yo tenía una carga muy grande y era que los jóvenes nos tendemos a entretener fácilmente donde nos sentimos bien y que nos ofrecieran una entretención en la iglesia no era lo que yo quería. Entonces empezamos a hacer actividades de servicio donde íbamos a servir a otras comunidades, hacíamos teatro en la calle. Me acuerdo mucho que organizamos algo una vez en el Parque de Salitre aquí en Bogotá, y entonces movilizamos no solo los jóvenes sino también la iglesia, y nos robaron el carro de la casa ese día. Yo me acuerdo, yo estaba pintado de mimo y me fui a hacer la actividad y todos felices, y hicimos toda la actividad allá en el Parque del Salitre, con música, con obras de teatro, hablamos con la gente, y cuando salimos para irnos no estaba el carro. No, eso fue muy duro, y pues no teníamos seguro, era un carro nuevo, tenía como 4 meses de comprado, muy bonito. No, eso fue complicado. Pero aún así persistimos, y yo recuerdo mucho que en el año 87, 88, Dios empezó a restaurar la alabanza y la adoración, y Dios usó a la iglesia local y empezamos a ser reconocidos, y yo interpretaba el saxofón como una banda de adoración, y nos invitaban. Entonces viajé con mi primo, con otras personas, interpretando el saxofón, visitando iglesias, pero hubo un choque duro entre los pastores de mi ciudad, Bogotá. Y entonces, como yo ya era pastor de jóvenes, entonces tomamos la decisión de llamar a los otros pastores juveniles, y nos reunimos a orar por nuestros jóvenes y por nuestra ciudad. Yo creo que eso fue lo primero de gran impacto que logramos a través de la unidad. Nuestros pastores se peleaban, nosotros a escondidas de nuestros pastores nos reuníamos a orar y organizamos un evento. Eso fue para el concierto de una banda que se llama Guns N' Roses, evidentemente secularista, promotores del ateísmo, promotores de otras cosas, y nosotros dijimos: en nuestra ciudad no va a tocar esa gente. Y oramos con un pastor, y el pastor dijo: claro, use nuestra sede. El apóstol Silvio Barahona nos prestó la sede y nos congregamos de todas las iglesias. Y empezamos a orar esa noche, y se desata que aguacero. Y empieza a llover, y yo me acuerdo que eran de todas las denominaciones orando por nuestra ciudad. Y esa noche nos paramos en la raya con nuestras oraciones y se canceló el concierto. En Bogotá ellos no pudieron tocar. El peso de la lluvia les tumbó el techo del escenario, y yo no creo en las coincidencias. Yo creo que Dios es poderoso, y si Dios desató lluvia en ese mes, sobre ese día, sobre esa ciudad, entonces era porque tenía un propósito, propósito maravilloso. Y así fuimos creciendo en esas oportunidades de servicio. Yo no busqué intencionalmente una posición. De hecho, yo me agarré con Dios, y ese fue el tercer evento. Yo estaba terminando mi carrera, y por cosas eclesiales y cosas que sucedieron en la iglesia, por decisiones de hombres, Dios estaba allí, pero Dios no causó este evento. Y yo me alejé de Dios. ¿En qué sentido? Que yo un día le dije a Dios: yo soy bueno, yo no he sido una persona mala, no soy un ampón, no soy un criminal, no soy un vicioso, no tengo cosas, entonces yo no necesito de ti, yo puedo vivir mi vida independientemente de ti. Fue como tu experiencia, y decir, pero es una experiencia equivocada. Exactamente. Entonces yo le dije a Dios: yo te voy a demostrar que yo puedo vivir sin ti. Uy, no me pasó nada. O sea, por su amor y su misericordia. Esa semana fue horrible. ¿En qué sentido? Me fue bien en los estudios, no tuve accidentes, no me atracaron. Bueno, o sea, nada de lo que me hubiera podido pasar cuando me aparté de la misericordia de Dios.
me sucedió. Pero en el momento en que yo dije eso con mi boca, sucedió algo aquí en mi corazón y en mi espíritu. Qué semana tan inmunda, literalmente. Eso que yo estaba acostumbrado, esa paz de Dios, esa tranquilidad en medio de la adversidad, ese sentimiento de que las cosas son mejor, de que puedo pasar por el agua, por el fuego, por situaciones difíciles, porque, bueno, todo se había juntado, secuestros, bombas, cosas que habían afectado a la iglesia y a la familia extendida, se estaban dando. Y yo le dije, Dios, yo voy a demostrarte. Me duró una semana, yo no fui capaz. Y eso me confrontó porque me enseñó que yo debía cumplir eso que en el año 86 había dicho. Entonces yo dije, para donde me vayas, para donde me llames, yo me voy. Y terminé sirviendo a Dios por allá en el Medio Oriente entre los árabes musulmanes por 12 años, haciendo lo que es prohibido bajo la ley islámica, que es predicar y hacer proselitismo cristiano. Y bueno, y allá hay resultados de eso no lo comento mucho, por la seguridad de la gente que está allá. Pero fue un tiempo, o sea, yo tengo, del tiempo de casado, 12 años de nuestra vida, de los 22, hemos estado allá. ¿De tu vida matrimonial? No, un poco más. Faltan 2 años para que sea la mitad. Así. Y luego, por obediencia a Dios, porque Dios le habló a unas personas y nos comunicaron lo que ellos percibían que Dios estaba llamando para nuestras vidas en ese tiempo, decidimos regresar. Miren, esa fue una de las decisiones más dolorosas que hemos tomado. Tremendo. Nuestro corazón se partió ese día, así como se partió cuando dejamos a nuestra familia para ir a obedecerle y servir en esa parte del mundo. Cuando nos devolvemos, lloré. A mí el luto me duró tal vez un poco más de 2 años, y estamos aquí en Colombia hace 8, sirviendo en lo que Dios nos ha dado, y gracias por las palabras de ánimo, y aquí estamos para servir. Apóstol, eso de servir a Dios, creo que es lo más grande, y es un privilegio muy grande el ser llamado a servir a Dios. Pero tú acabas de decir algo. Al irte, tuviste que dejar una familia y sufrir un dolor, al negarte a, bueno, muchas cosas. Igual estar todo ese tiempo allá, y luego, ya que estás desarrollando toda una vida con proyectos, y Dios dice, bueno, se acabó tu tiempo. Muchas veces no nos imaginamos que para servir a Dios también hay que entregar. Hay muchas cosas que Dios nos pide, y que si nosotros no estamos dispuestos a entregarlas o dejarlas, no vamos a poder avanzar. Claro. Y bueno, yo creo que mucha gente hoy es llamada a servir a Dios, pero ni siquiera quiere dejar, digamos, el sábado en la mañana levantarse temprano. Y bueno, uno dice, pero es mi comodidad, es el único día que tengo para descansar. Pero si Dios me está llamando a sembrar o a dar eso duele. Pero yo, la experiencia que tengo es que es la satisfacción más grande cuando uno obedece a Dios. Así es. La obediencia es total, es con gozo y es inmediata. Alguien nos dijo alguna vez, la obediencia es total, inmediata y con alegría. Y eso tratamos de inculcárselo a nuestros hijos. Y si yo se lo inculco a mis hijos, pues yo se lo tengo
poner y practicar en cuando Dios me llama. Yo no creo que servir a Dios sea un sacrificio, yo eso no lo veo. Sacrificio es irse a parar en una cola para entrar a un estadio a gritar y ver perder un equipo o verlo ganar de fútbol. Eso es un sacrificio. Sí. Pero para el que es hincha de un equipo, eso es un gozo. Entonces yo soy más que un hincha, yo soy un hijo de Dios. Amén. Y yo soy heredero juntamente con Cristo, según lo que dicen las Escrituras. Coherederos con Cristo. Entonces yo no estoy trabajando aquí para Dios, estoy trabajando aquí para mi familia. Yo soy parte de la familia de Dios. Amén. Y por eso me preocupa un poco lo que hablábamos al comienzo. Yo no soy de una generación de vagos y de perezosos y de consentidos, donde la pataleta y la mamá, ay, no me haga pataleta. Si la hace, hágala. Sí. Pero pues eso no le va a dar nada. Entonces, yo creo que el servicio a Dios es un privilegio. Ojo con esta palabra, privilegio, que yo me pierdo si no decido servirle. Y el servicio a Dios es en la iglesia, en tu profesión, porque hay mucha gente que quiere servir a Dios, pero dice, no, pero es que yo soy ingeniero. Pues hombre, usted está donde está, o un servidor público, o un docente, o está en los medios, donde está, usted sirve a Dios. Haga las cosas con excelencia, y lo que usted hace, que el resultado sea la transformación de vidas. Por eso este programa se llama Transformando Vidas. Amén. Porque gente común y corriente hace cosas extraordinarias en el poder de Dios para que la historia de la humanidad sea cambiada. Amén. Y vuelvo a repetir, es un privilegio muy grande de parte de Dios que nos dé la oportunidad de servirle a Él. Ajá. Porque de verdad es un privilegio, no es un sacrificio. Y si nosotros lográramos entender esto, pusiésemos primero el servir a Dios que todas las cosas. Porque allí logramos la felicidad. Allí logramos ir más allá de lo que nosotros soñamos. Apóstol, yo creo que la misión Cruzada Cristiana tiene retos muy grandes. Pero para esos retos se necesita gente también que estén a la altura al llamado, estén preparados, capacitados y dispuestos. Su esposa es una profesional, pero más allá es una mujer que ama a Dios, pero que ama lo que hace. Apasionadamente. Yo digo que ese es un regalo que nosotros los hombres tenemos. Una esposa que ame a Dios, pero que también sea una mujer apasionada por lo que hace. Sí, señor. Y yo en mis oraciones todos los días le digo a mi Dios, gracias por mi esposa, por mis hijos, por el llamado, por la salud, por todo. Pero sobre todo, gracias por darme el privilegio de ser un hijo tuyo y poder servirte. Así es. Eso es muy grande. Y apóstol, yo quisiera que hicieses un llamado a muchos. Es un llamado de atención para poner a Dios en el primer lugar, porque sé que sus vidas van a ser transformadas. Así es. Hablabas de Moisés. Sí. Y Moisés vivió una vida buena. Él vivía en el templo después de que fue sacado de las aguas y apartado de su familia. Él creció en el palacio del faraón como un hijo del faraón. Acceso a la mejor educación, a la mejor comida, al mejor entrenamiento militar, a la estrategia. Algunos historiadores dicen que posiblemente le hubiera llegado a ser faraón, pero él se fue huyendo de eso y llegó allá a las tierras de Madián, y estando en Madián, Dios viene a su encuentro
y él ve una mata que se llamaba una zarza que se quemaba y sabía que era una zarza porque había ido a ese lugar varias veces llevando las ovejas, y esa zarza se quemaba pero no se consumía. Dijo, voy a ir a ver qué es, y ella tiene un encuentro con Dios. Yo creo que nosotros como personas de influencia dentro de la iglesia motivamos a la gente que tenga ese encuentro con Dios, y hemos generado el síndrome de la zarza ardiente en la vida de las personas. ¿Qué es el síndrome de la zarza ardiente? Si Dios no viene a mí y me llama como llamó a Pablo a través de un encuentro en el camino a Damasco y que lo dejó ciego y esa luz me habla, o la zarza ardiente, entonces yo no voy a servir a Dios. Como dicen los jóvenes, parce, reaccione, despiértese. Dios ya nos habló, nos dijo, sírvanme, nos dijo, la vida conmigo es abundante. Dijo, si usted está con Jesús en su corazón, usted es coheredero, trabaje por su herencia. ¿Y cuál es su herencia? Su herencia es todo lo que Dios tiene para darnos. Y si yo me quedo esperando a que se me aparezca la zarza, pues me toca irme a Irak, porque acá no hay zarzas, acá no hay desierto, acá no caminamos detrás de las ovejas. Entonces yo no me puedo quedar esperando a que Dios se me aparezca, me tumbe el caballo cuando ni siquiera monto a caballo. No, reaccionemos, despertémonos. Nuestra vida será transformada cuando nosotros obedezcamos lo que ya Dios nos dijo. Amén. Es que yo no tengo bendiciones, parce, porque usted no está haciendo lo que tiene que hacer. El trabajador es digno de su salario. Un trabajador recibe el pago y con la buena administración del pago puede comer, puede vestirse, etcétera, etcétera. Justicia social, sí, eso es otra discusión. Pero en la lógica, cuando todos tenemos a Dios en nuestro corazón, el empleador es justo, el empleado es responsable y todos recibimos nuestro paga por nuestro trabajo. Dios me llamó y yo lucho con Dios por cosas, pero yo no me puedo quedar esperando a que tenga la super experiencia para poder decirle a Dios que sí. Dios ya me llamó. Hoy me preocupa mucho que se volvió una competencia la propuesta matrimonial. Y entonces a ver quién la hace más espectacular, y uno ve hombres y mujeres por allá subidos en ciertas partes y que en aeropuertos y que contratan y que hacen y que se tiran el matrimonio en 2 meses después, la mega propuesta matrimonial, y no son capaces de vivir una vida matrimonial. No, viva el matrimonio, vive tu fe. Si tú tienes una fe, sé coherente, obedece lo que Dios ya nos llamó a hacer. Uy, me emocioné. Amén, amén. Así es, apóstol. Sé que muchas personas hoy están siendo impactadas por tu testimonio y por ese llamado, porque todos somos llamados a servir a Dios, todos tenemos el privilegio, pero todos tenemos que tomar la decisión de vivir eso que acabas de decir. Apóstol, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos, por darnos el privilegio de poder escucharte y abrir tu corazón. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, pero un día esperamos ver todo lo que Dios va a hacer en la misión, en esta nación y en otras naciones a través de sus vidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, gracias por la invitación. Y a los que nos han seguido en este programa, quiero decirles, la transformación sucede en las vidas de las personas que se disponen. Si tú te dispones, no importa cuál sea tu circunstancia, vas a ser transformado. Dios está ahí, solo déjalo entrar. Él va a hacer la obra. Amén, amén. Y así que esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, apóstol, que nos des ese privilegio. Un abrazo, bendiciones. Santander, pronto nos veremos, comeremos sancocho de carne oreada, comeremos asadito, me lo estás debiendo,
pero pronto, pronto, pronto. Le tocó comerse la carne que me tenía madurando. En el refrigerador. Bueno, un abrazo, bendiciones y gracias por esta invitación. Hermano. Gracias por el privilegio de estar con nosotros. Bendiciones. Y a todos ustedes, nos podemos ver nuevamente en Transformando Vida. Dios los bendiga a todos. Dios sigue transformando vidas, transformando familias, y Él también lo quiere hacer con la tuya.